Y preocupación existe por un aumento en las consultas pediátricas por virus respiratorios. Expertos proyectan, de hecho, que el pic por enfermedades respiratorias se produzca en las próximas 2 semanas. Vamos a profundizar en este tema, en este contexto. Para eso estamos con el médico pediatra Francisco Díaz, jefe técnico de la unidad de pacientes críticos del Hospital El Carmen de Maipú y académico de la Universidad Finisterra. Doctor, ¿cómo está? Muchas gracias por su tiempo y acompañarnos esta tarde. Hola, buenas tardes. A ver, ¿cómo se puede proyectar que en las próximas 2 semanas se llegaría a este pic con la preocupación y lo complejo que es evidentemente el espacio de tiempo que ocupa? Bueno, en realidad desde la semana pasada estábamos proyectando esto que fuera en 2 o 3 semanas, pero en realidad hoy día en la mañana hablando con varios colegas, sobre todo de la zona sur, hemos visto que esto se está adelantando muchísimo más. En el análisis de la región, digamos, desde el Maule hacia el sur, estamos viendo que las hospitalizaciones están ocurriendo ya ahora mismo, en realidad, con un doble hasta triple en algunos hospitales, que está muy estresada toda la red en la parte del sur. Y esperamos que así en las próximas 2 o 3 semanas esté llegando a la zona central, específicamente a Santiago. Pero a diferencia de lo que pensamos en las semanas anteriores, es un problema que ya se nos viene encima en realidad. Hablando con el Departamento de Epidemiología, por ejemplo, ya se están implementando grupos de trabajo para tratar de reforzar la zona sur. Sin ir más lejos, nosotros en el Hospital del Carmen hemos recibido ya un 20% de los ingresos son de fuera de la zona del hospital. Por ejemplo, desde Temuco fue el último paciente que tuvimos. Derivado en ese caso, ¿no? Claro, derivado. Ya. Lamentablemente todavía la red Me no se imagino con una activa para hacerlo sintomatología muy y un rápido. escenario más complejo, ¿no? Exacto, llegan porque como es un traslado desde regiones, es un poco más difícil que dentro del área metropolitana. O sea, a veces hay retraso hasta 24 horas, lo que claramente llegan los pacientes mucho más graves, con el pulmón muy inflamado, que requieren ventilación mecánica y evolucionan bastante graves. Hay edades, me imagino, doctor, que son obviamente las más complejas, pero las que han representado más la petición de consulta e internación en su minuto. Sí, en este momento, a diferencia también de lo que esperábamos, son el grupo preescolar se está mostrando como una tendencia al alza. Como repito, casi el doble o hasta el triple, por ejemplo, en el Hospital de Los Ángeles, de las hospitalizaciones de niños graves también. Y el otro grupo que también lo habíamos visto en las últimas semanas son los adolescentes y los niños que están en edad escolar. Eso es más esperable dentro del grupo que ya están yendo al colegio. Pero este grupo no se está comportando en forma grave o que se tienen que hospitalizar. Son llamativamente el grupo de 2 a 4 años. Ya. Con la complejidad, evidentemente, de tratar a un paciente de 2 a 4 años y el desarrollo también dentro a nivel biológico, físico, ¿no? Y el efecto que tienen estos virus cuando se van combinando también. O sea, pueden haber casos de niños o niñas con hasta 4 o más virus, digamos, que estén ahí, ¿no? Sí, en este momento estamos en una transición del punto de vista de la circulación viral. Entonces, por ejemplo, estamos recién empezando a ver el aumento del virus respiratorio sincicial. Clásico. Pero la última semana más bien estamos viendo rinovirus, influenza, otros virus como el parainfluenza, y en especial un virus que aparentemente se está comportando más agresivo, que es el adenovirus, que se inflama mucho el pulmón, producen niños que caen en falla respiratoria, que requieren ingreso a la UCI, y sobre todo este virus asociado a algunos de los otros virus que pudieran ser más leves. Y eso es lo importante, que dentro de las próximas 2 semanas esperamos que a este grupo de niños que está justo antes de entrar al colegio, que son 2 a 4 años, el virus incisional se va a sumar a este grupo, que son los más pequeños de 2 años, y que ese es clásicamente como el virus incisional, los ataca más fuerte, produciendo gran inflamación del pulmón. Sí, y los virus que usted menciona, doctor, con excepción evidentemente de la influenza, no hay una vacuna y eso hace aún más complejo la capacidad de prevención, digamos, especialmente con las recomendaciones que sabemos bien y siempre vamos repitiendo en términos de ventilar los espacios, de ojalá el uso de mascarillas también como se dio durante gran parte de la pandemia, pero lógicamente... Tengo que ser súper claro, Dígame. las mascarillas no hay ninguna evidencia, sobre todo en niños que produzcan la prevención de la
del contagio Ya. por virus. Ah, ya, o En sea, realidad, efectivamente seguimos no las tendría una cosas clásicas, gran uso. las cosas clásicas. Ya. Si los niños, primero que nada, están enfermos, que no vayan al colegio, no se expongan con adultos mayores o otros niños. Segundo, es los niños más pequeños, estar muy atentos si hacen fiebre alta, sobre todo mayor a 39 por más de 24 horas. Los niños menores de 1 año, si los vemos respirando rápido, o que están inapetentes, o que lo ven muy decaídos. Pero eso es bien importante, estar siempre alerta. Es algo que esperamos todos los años, este año comportándose un poco más precoz, pero ahora estamos en el preciso momento tratando de reforzar el área sur de Chile. Sí, doctor Díaz, déjeme preguntarle también, a la espera, es importante también ir definiendo y proyectando lo que son los PIC, porque también el aparato asistencial se refuerza, digamos, ya lo está haciendo desde antes. Me tocó conversar hace 2 meses, creo, con la subsecretaria de Salud Pública y me decía, el invierno va a ser muy difícil y antes del invierno también, y por eso ya se estaban preparando, pero al poder ir proyectando, siempre en proyección, estos PIC permite justamente ir tomando mayores resguardos y pensando que efectivamente las curvas de los virus, porque todos los virus se comportan de manera distinta, vaya bajando, ¿no? Esto ya podría ser a partir de la 3.ª semana algo de ceder, de respiro, o más bien es demasiado apresurado. No, esto clásicamente es un periodo que dura casi 3 meses y es Claro. como está programado desde antes de la pandemia. Y eso es lo que estamos en realidad preparados. La red asistencial está al tanto de esto. Nosotros, como dice usted, con las proyecciones que estamos haciendo en el Departamento de Epidemiología, especialmente la Universidad Finisterra, podemos ir adelantándonos en ese sentido. Y por eso es parte de lo que estamos haciendo la coordinación con las autoridades para buscar las zonas donde están más complicadas y donde se están comportando más agresivos en este momento los virus respiratorios. Claro, y es bien claro lo que usted decía, en el sur de Chile, donde actualmente ya podríamos decir está el pic, digamos, de estas enfermedades respiratorias, y ¿cómo esto de que se va trasladando, se va moviendo hacia el norte, el centro, tiene una mirada, digamos, como regional también, esta tendencia de virus? Sí, este es un estudio que inicialmente se hizo en influenza, que Ya. uno piensa que Chile, con lo largo que es, el comportamiento es un poquitito heterogéneo. Siempre el invierno es donde está el pic, pero por ejemplo en forma habitual, parte en Santiago, en relación a las condiciones meteorológicas, el frío, el ingreso a clase, después seguido por la zona del litoral central, y después se observa el pic en el sur. Un poquitito, esto es un desfase de 1 a 2 semanas, tampoco no es que sean meses de diferencia, pero en este momento, en forma muy llamativa, ya vimos algunos indicios en el litoral central, principalmente Valparaíso, Viña del Mar, pero esto que estamos viendo en el sur y con la magnitud que estamos viendo, es decir, que no lo habíamos visto Se da vuelta antes, el ni escenario. siquiera claro, y ni siquiera en el análisis de datos hasta 10 años atrás, que es los datos que tenemos que son muy buenos para analizar. ¿Y cómo se puede explicar este cambio en el escenario, más que en la tendencia, digamos, de aquellos quienes comenzaban o quienes terminaban en esta curva, digamos, de enfermedades respiratorias, sean los que comiencen y viceversa? En este momento, más bien estamos haciendo una descripción para la respuesta. Claro, Yo claro. creo que cualquier conclusión sería apresurada o sería más bien una cosa que no estaría basado muy científicamente y que lo vamos a tener que analizar después. Pero lo importante es que con la herramienta que hemos desarrollado, por ejemplo, en la Universidad Finisterra, podemos hacer proyecciones, podemos proponer respuestas hoy día, no pensando en los años que pasaron ni el próximo año, sino lo importante es la comunicación con la red asistencial para que hagamos una respuesta rápida y en este momento es urgente. Sí. Doctor Díaz, le hago la pregunta. Obviamente la emergencia es lo primero y luego se harán los análisis respectivos, pero haciendo un paréntesis ahí, ¿se nota por lo menos en este contexto, en esta instancia, lo que usted nos dice, una diferencia con respecto al año pasado, que ya fue bien distinto al periodo prepandemia, digamos, que ese era el periodo normal, desde también pensar que hubo un año donde solamente hubo SARS-CoV-2? Ha sido bien, no sé si variable el concepto, pero sí cambiante en ese sentido. O sea, claramente durante el periodo de la pandemia 2020-2021, los niños fueron muy poco afectados por COVID.
disminuyó casi un 80% las consultas respiratorias. No tuvimos este pic durante el invierno. Sí. En general esto fue relacionado con todas las medidas de cuarentena, suspensión de clases, que al menos fue uno de los pocos efectos que fue positivo de todo esto. El año pasado el comportamiento de los virus fue igual a los años anteriores. Aunque No la es que haya influencia creo sido que muy llegó hasta distinto. noviembre. Es que sí fue un poquitito más, la curva un poco más plana, más suave de hecho, Ya. pero se distribuyó durante todo el invierno. Pero no fue un comportamiento muy inhabitual, a diferencia de lo que estamos viendo este año. Es bien importante, está toda esta teoría de que después de tener muy poco circulación de virus respiratorio había una inmunosupresión de los niños y Ujú. aparentemente eso no es un factor importante, pero sí es algo que tenemos que ver en las próximas semanas, cómo se sigue comportando esta proyección. Oiga, déjeme profundizar en ese punto. Yo lo he escuchado muchísimo. Cuando se ven más niños o niñas enfermas en una situación más compleja, ojalá que no se den la mayoría de los casos. Esto es producto también de lo que sucedió en la pandemia por la edad. Eso se podría ir descartando de alguna manera y más bien atendiendo a lo que es el contexto habitual de estos virus respiratorios. Lo que sabemos es que este año y el año pasado hubo más coinfección viral. O sea, por ejemplo, había más de un virus en un niño que estaba grave o que se hospitalizaba. Pero no hay ninguna evidencia que esto haya sido porque hubo un déficit de la inmunidad de los niños, sino aparentemente fue que la circulación de virus fue un poco distinta, pero Ujú. la repercusión clínica, o sea, lo grave que estuvieron los niños no fue muy distinta el año 2022. Y de hecho se llegó a los mismos niveles que habíamos visto siempre. Y este año lo más importante es comentar de que con esta herramienta que en realidad está disponible online y es gratuita con el análisis de los datos del dato abierto del ministerio. En el fondo, tratamos de definir qué lugares son los focos más importantes y qué tipo de pacientes son los que se están viendo. Ujú, ujú. Déjeme hacerle otra pregunta, doctor. Lo he escuchado un par de veces. De alguna manera, la mirada previa que se tiene en otros continentes, por ejemplo, en lo que fue el invierno europeo, sobre los virus respiratorios, ¿eso también tiene asidero? ¿Puede de alguna manera marcar un punto de partida para lo que es la situación que está haciendo y que se viene aquí en Chile? El- Lamentablemente, los datos más duros no acompañan muchas veces a la subjetividad. Yo creo que después de un par de años de pandemia, vimos nuevamente cómo los hospitales se llenaron de niños pequeños graves con combinaciones de virus. Pero de nuevo, el análisis de datos nos muestra que el año pasado fue muy distinto al comportamiento viral habitual. Ujú. Pero yo diría que después de los años de pandemia, como por ejemplo nosotros en el Hospital del Carmen, como pediatras, vimos alrededor de 300 adultos graves durante el primer año de la Sí, pandemia. claro. Entonces sí queda una impresión que es más bien subjetiva, pero en el momento de analizar los datos en forma gruesa, no se observa esa tendencia que Ujú. te pregunta. Ujú. Revisados los datos, déjeme volver a un punto que usted señalaba, las recomendaciones ante este escenario que se adelanta, que va a presentar PIC y va a ser bastante complejo. Usted lo decía, el término de quizás lo habitual, de ventilar en la medida posible los espacios, de cuando un niño o niña está con una serie de síntomas, dejarlo, ojalá, dentro de la posibilidad también en la casa. ¿Qué tipo de síntomas son los que a un papá, al adulto responsable ahí, le obligarían a dejarlo ahí, insisto, dentro de la medida, porque sabemos que no para todo es igual, digamos, para todo es la misma factibilidad? Esto es algo que en realidad se ha descrito en los últimos 40 años y ha sido fundamental lo que nosotros llamamos la campaña invierno, que Ujú. esto prepararnos para este aumento de infecciones respiratorias por virus. Y esto está escrito hace mucho tiempo y lo repetimos todos los pediatras en los servicios de urgencia, tanto de nuestros familiares, en cualquier situación que tengamos. Por ejemplo, yo específicamente con los papás del curso de mis niños, es estar atento, especialmente los niños menores de 2 años. Fiebre alta, por ejemplo, fiebre alta mayor a 39 grados Celsius que no baja con las medidas habituales, por ejemplo, el uso de paracetamol. Claro.
estar muy decaído, que no se quiere alimentar, por ejemplo, y estar respirando rápido, y esto es como uno de repente dice esto ya no pasa, hasta que uno ve que familiares o hijos de amigos se observa esta respiración rápida, que se ve cómo se ocupa, por ejemplo, los músculos intercostales, que normalmente se dice como que se hunden las costillas para respirar, o que, por ejemplo, se nota acá en la escotadura yugular, cómo está respirando y muy rápido. En ese caso, es clave consultar rápidamente en el servicio de urgencia. Claro, eso es importante, No así, en ese minuto ir a lo que es la urgencia, no antes, digamos, por ejemplo, mucosidad o resfrío en sí, porque también se hace el llamado a no acudir a primera urgencia, porque evidentemente primero se va sobredemandando el sistema, pero por sobre todo tiene la posibilidad de que ahí justamente haya una infección del niño o la niña. sí, más que porque sea una segunda exposición, es que si todos los niños que estuvieran congestionados fueran a la urgencia, habría un colapso solamente por la consulta. Claro. Y al sistema de salud globalmente le cuesta responder cuando están llenas las urgencias y no vamos a poder identificar los niños que están graves. Eso es lo principal. Pero, por ejemplo, sabemos que los virus respiratorios en los niños en edad escolar, o sea, que están yendo al colegio y los adolescentes, pueden tener esos primeros 2 o 3 días que estén decaídos, con un poco de fiebre, con mucha congestión, pero también un grupo de riesgo cuando uno ve que se extiende más allá de 3 días. Ahí es lo que hablamos nosotros, que puede ser una sobreinfección bacteriana. Por ejemplo, una bronquitis que sea bacteriana, la presencia de sinusitis. En ese caso, también tienen que consultar. Sin embargo, eso no es tanto como una urgencia. Se recomienda que vayan a su centro de atención primaria o algún control con su pediatra. Pero, de nuevo, el grupo que es principalmente urgencia son este grupo de niños pequeños y que esperamos que ellos en las próximas par de semanas vayan aumentando mucho las consultas en los servicios de urgencia. Doctor Díaz, una pregunta también me imagino que muchos se hacen en la casa viéndonos. ¿Cuánto puede influir el frío o más que el frío los cambios de temperatura? Tenemos 2 cosas. Uno, que la circulación viral está directamente relacionada con el cambio de estación. Pero también es con el cambio de nuestra conducta como sociedad, como seres humanos. Por ejemplo, con frío nadie va a estar corriendo en la plaza durante las 6 horas de la tarde, después que llegan del colegio los niños. Entonces uno tiende a estar más dentro de la casa. También hay menos ventilación. En el colegio también se sale menos al recreo. Entonces, yo diría que eso es una de las conductas que está asociada al aumento de infecciones respiratorias, tanto en la casa como en el colegio. Claro, el efecto del frío en las conductas más que lo que podría ser el mismo virus, aunque igualmente puede ser un catalizador. Claro, y lo otro es cuidarse también. Por ejemplo, más que los cambios bruscos de temperatura, sí es el hecho de estar no preparado, no estar abrigado. Por ejemplo, así cosas ya muy específicas y científicas, se sabe que el frío puede afectar el movimiento de las células ciliares del sistema respiratorio, es decir, nuestra primera barrera contra los virus. Y esto, si está asociado, por ejemplo, a la exposición al tabaco, es una de las cosas que se ha demostrado de que aumentan los síntomas respiratorios y potencialmente la gravedad. O sea, esa es una combinación que es muy mala. Franco Díaz, médico pediatra y jefe técnico de la unidad de pacientes críticos del Hospital El Carmen de Maipú, académico también de la Universidad de Finisterra. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en Noticias 24. Que le vaya muy bien. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, gracias.